Empecemos entonces con el tema de optimización de funciones y el caso más sencillo en este caso sería cuando nosotros manejamos funciones de una sola variable, como esta función f de x, en donde x es una variable independiente y y es una variable dependiente al valor que se le asigne a x. Y bueno, pensemos en la gráfica de esta función, pudiera ser esta que está representada aquí. Cuando nosotros hablamos de optimización de funciones, hablamos de maximizar o minimizar la función. Entiéndase por maximizar, buscar algún valor de la función, la cual yo sustituya para su variable independiente y este se convierte en un valor máximo. O minimizar la función, que sería encontrar un valor de x para cual la función sea el valor mínimo. Esto nos sirve, por ejemplo, en algún caso de producción, si queremos minimizar los costos o maximizar la ganancia, sería de esta forma. Nosotros tenemos una función y esa función la vamos a optimizar. Entonces, bueno, el método de optimización se puede resolver de dos maneras. Vamos a estudiar aquí primero el caso de optimización analítica de funciones univariable. Y bueno, vamos a ver la gráfica que tenemos aquí representada. Están ocurriendo varias situaciones interesantes en ella. Pensemos en el primer caso, lo que está ocurriendo aquí. Nosotros tenemos que la función está, en este caso, creciendo. Mientras la función crece, eso nos representa que la pendiente de la función es positiva. Esta función empieza a crecer hasta que llega a un punto en el cual termina de crecer. A partir de este punto, la función empieza a decrecer, lo que nos representa que su pendiente es de valor negativo. Esto que estamos representando aquí nos indica un punto crítico de la función. Y entiéndase por un punto crítico el punto en donde la derivada de la función es igual a cero. Noten que si la función es creciente, llega a algún valor y a partir de este la función es decreciente, debe de haber forzosamente un cambio del valor por cero. Por lo tanto, esto se representa como un punto crítico. Este no es nada más un punto crítico, sino que también se representa mediante un extremo relativo. Y entiéndase por extremo relativo el valor extremo en un área determinada. Nosotros tenemos aquí un área, esta área está acotada. Y bueno, en esta pequeña área que estamos marcando, el valor máximo que llega a tomar la función viene dado por el punto crítico. Entonces el valor que nosotros encontremos para x, pensemos en un x subíndice a, este valor representa el valor máximo de la función, que vendría siendo f evaluado en x de a. Y bueno, esta función no nada más presenta un máximo relativo, presenta también un mínimo relativo. Entiéndase por un mínimo relativo los valores en donde la pendiente es negativa, llega al punto crítico en donde el valor de su derivada es igual a cero y a partir de aquí la función es ahora creciente con pendiente positiva. Entonces esta función tiene un máximo relativo, tiene un mínimo relativo. Sin embargo, podemos ver en este caso aquí el valor de la derivada es también cero. Sabemos que el valor de la derivada es cero porque la función es casi horizontal. Aquí pendiente igual a cero, una función horizontal. Y está ocurriendo aquí que existe también un punto crítico. Sin embargo, este punto crítico no es como tal un extremo relativo y no lo es porque observen que la función es creciente
antes del punto crítico, sin embargo la función después del punto crítico también es creciente. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, mencionamos que el punto crítico es un punto del tipo silla y este no representa extremos relativos. Entonces, la manera para determinar esto de una forma analítica más sencillo es mediante los dos criterios de las derivadas. Que vienen representados de la siguiente manera. El criterio de la primera derivada nos indica lo siguiente. Si nosotros tenemos una función, supongamos una función f de x, cuando nosotros encontremos la derivada de esta función, e igualemos esta derivada a 0, el punto en donde x satisfaga esta ecuación lo determinaremos como punto crítico. Ahora, no todo punto crítico es un extremo relativo, para eso necesitamos basarnos en el criterio de la segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada nos menciona lo siguiente: en base a lo que obtengamos nosotros de esta segunda derivada de la función, supongamos que tenemos y' de f' de x, existen dos casos. El primero de ellos es si f' de x es mayor que 0, entendemos entonces que el punto crítico es un mínimo relativo. En el caso que la función evaluada en el punto crítico, la segunda derivada de la función evaluada en el punto crítico, sea menor que 0, entenderemos entonces que el punto crítico es un máximo relativo. Estos dos casos nos indican aquí que tanto para f' mayor que 0 y f' menor que 0 evaluado en el punto crítico, tenemos extremos relativos. Sin embargo, en el caso de que llegásemos a obtener que la segunda derivada de la función evaluada en el punto crítico es exactamente igual a 0, entenderemos entonces que el punto crítico no es un extremo relativo, y esto nos indica que es un punto silla. Y bueno, repitiendo, el punto silla es aquel en donde no hay un cambio de pendiente. Antes del punto crítico la derivada es positiva, después del punto crítico la derivada sigue siendo positiva. Entonces vamos a enfocarnos en estas cuestiones. Esto es lo que significaría optimización. Es una técnica importante en varias áreas. Pensemos otra vez regresando al tema de producción. Si nosotros tenemos una función relacionándonos los costos que nos genera producir algún tipo de producto, quisiéramos nosotros reducir el costo, lo que estaríamos buscando es el punto crítico en donde la función minimiza nuestros costos. Si nosotros tuviéramos funciones representando ganancias, pues estaríamos buscando puntos críticos que maximicen la ganancia.
Todo esto siempre y cuando se acoten a variables físicas y reales. Si el punto crítico es negativo y yo no puedo producir costos negativos o yo no puedo producir algún producto en números negativos, entonces esto se tiene que acotar o ajustar a lo que tenemos físicamente. Y bueno, veamos entonces un ejemplo de cómo calcular una optimización de funciones univariables del método analítico.